Eso. Listo. Estamos. Sí, como les decía, es un tema que se nos trae. Definitivamente para entrarle a la metagenómica se requiere más de un día, pero hoy me interesa que hablemos de algunos de los conceptos básicos, de las capacidades y, muy importante, las limitaciones que tienen estas metodologías. Y una cosa muy importante, además de los avances tecnológicos en los métodos de secuenciación, es en la capacidad de análisis de estos sets de datos gigantes. Y eso ha avanzado mucho con el desarrollo de muchas plataformas que están disponibles en línea, que son gratis, como la que vamos a utilizar hoy. Entonces, después de pensar en diferentes estrategias de cómo aprovechar un día para hacer algo de metagenómica, pensé que por lo menos la manera que yo mejor aprendo es trabaseando, haciendo cosas. Entonces, eso más o menos es lo que vamos a hacer hoy. Y luego les voy a explicar un poco cuál va a ser la dinámica del ejercicio que vamos a hacer. Pero primero voy a mostrarles unas pocas diapositivas. No quiero demorar mucho para poder aprovechar bastante el tiempo, pero sí hay algunas cosillas que tal vez es importante verlas. Ahí ya se ve mi presentación. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, como les dije, hoy vamos a hacer... Solo que no se ve todo el tamaño, Gabriel. O sea, no se ve la diapositiva completa en toda la pantalla. Okay. Eso está raro. Ahí en Use Slideshow no era. Voy a intentar de nuevo. ¿Qué tal ahora? Perfecto, ahora sí. Adelante. Gracias, Luis. Con gusto. Llevamos varios meses todos con Zoom todos los días y aún así hay cosillas que no funcionan. Pero vamos al tema. Entonces, ¿qué es la metagenómica? Como dijo ahora Adrián Pinto, es ir al ambiente, tomar una muestra de todos los organismos que hay ahí, de cualquier tipo, bacterias, virus, etcétera, extraer su ADN, secuenciarlo para luego extraer información. Básicamente, disculpen, hay dos tipos de información que vamos a obtener a partir de secuencias metagenómicas. En este ejemplo, en esta figura, encontramos una de ellas, que es la información que es la parte funcional de una secuencia. ¿Para qué sirve esa secuencia? ¿Cierto? Entonces, la mayoría de las secuencias de ADN, por lo menos en el caso de las bacterias y los microorganismos, en la que la mayoría de su ADN es codificante, va a tener alguna función. Nosotros queremos encontrar esa función para poder decir algo de cuál es el rol de esos microorganismos en su ecosistema. El otro pedazo de información que no viene detallado en esta figura es la taxonomía, que es un asunto un poco más complicado, pero si hay una secuencia parecida a la nuestra, que ha sido ya escrita en una base de datos, podemos asignarle una aproximación taxonómica a cualquier secuencia de ADN. Encontremos en una muestra metagenómica y así tener una idea de quién está ahí. Entonces, esas son las dos piezas fundamentales de información que vamos a obtener: la parte funcional, para qué proteína codifica, y la parte taxonómica, quién codifica por esa secuencia. Luego, hay otros niveles de información, que es como la composición de la comunidad, la distribución de las funciones, cuáles son los organismos más abundantes, y etcétera. Pero básicamente esas son las dos pedazos de información que vamos a obtener de una secuencia metagenómica. Se ha avanzado mucho gracias a la metagenómica.
en muchos campos, como ya lo voy a resumir, pero tal vez en nuestra parte académica o científica es uno de los más importantes. Muy rápidamente, en cuestión de un par de décadas, hemos expandido el árbol de la vida de manera significativa, ¿no? Comparado como cuando estábamos en la escuela, algunos de nosotros que somos más viejitos, cuando todavía nos enseñaban los 5 reinos como el Chavo del Ocho, a la estructura nueva de los 3 dominios y esta radiación candidata que algunos sostienen es parte de ahora del árbol de la vida, pero tenemos ahora una fotografía de la diversidad de la vida en nuestro planeta mucho más grande de la que teníamos hace solo unas décadas atrás. Pero la metagenómica también ha tenido impacto en todos los otros aspectos básicamente de nuestra vida. Nos ha permitido a los científicos estudiar los microorganismos que en realidad son los que rigen todos los procesos químicos que ocurren en nuestro planeta. Los microorganismos son los verdaderos miembros activos de los ciclos bioquímicos en el planeta, los cuales mantienen la temperatura atmosférica y el flujo de elementos fundamentales como el nitrógeno y el fosfato en todos los ecosistemas en el planeta Tierra. Para todos es conocido la importancia que tienen la metagenómica para el estudio del microbioma humano, el cual es considerado incluso ahora un órgano más en nuestra fisiología. Ha sido muy importante para el desarrollo en agronomía y otras tecnologías que tienen como fin encontrar una manera más barata y más accesible para alimentar al planeta. Y aparte nos ha permitido estudiar cómo los microorganismos muchas veces arreglan nuestros desastres. Por ejemplo, esta fotografía del derrame ese de petróleo que hubo en el Golfo de México, que pensamos que iba a ser una catástrofe global, que iba a contaminar y dañar los ecosistemas marinos, pero que resultó no ser tan trágico el escenario gracias a que las bacterias se comieron la mayoría del petróleo y los compuestos tóxicos derivados. Este proceso ha sido estudiado extensamente por una gran cantidad de investigadores y utilizando técnicas metagenómicas es como se logró entender el proceso no solo de sucesión de microorganismos en este ecosistema, sino los procesos mediante los cuales se remedió el derrame de petróleo en el océano. Ahora bien, ¿qué es metagenómica? Cuando yo pienso en metagenómica siempre se me ocurre esta metáfora que es como el rompecabezas imposible, el rompecabezas más complicado del mundo. Y acá les voy a poner solo un ejemplo de la metáfora con la que yo pienso que tal vez es como más apropiada. Acá les pongo una frase que es una de mis favoritas del libro de Don Quijote, una bien famosa. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Muy bien, es una buena frase, es muy bonita. La mayoría de las personas que se leyeron el libro la podrían reconocer. Pero esta es la frase como existe en el ambiente, ¿no? En el libro. Pero ¿qué pasa si la tecnología que yo poseo para poder acceder a esa frase, perdón, lo que me va a dar va a ser pedacitos de la frase desordenados. Y yo tengo que encontrar métodos para poder ordenarla. Ahí se complica un poco más la cosa, ¿no? Puedo entender que son palabras, podría utilizar contexto, si conozco el contexto del libro, que sería como el contexto del ambiente en el que estoy trabajando, pero aún así va a ser difícil llegar a la frase original. Lo que pasa es que las secuencias de ADN o las frases en la metáfora a veces son muy largas. Y la tecnología de secuenciación que tenemos lo que nos da son pedacitos muy cortos.
Entonces, usualmente, lo que recuperamos en un archivo de Illumina va a ser algo así. Cosas que a veces parecen palabras, cosas que a veces no parecen palabras, cosas de las cuales dudamos cuál sea su orden y cosas que va a ser imposible reordenar. Entonces, en este ejemplo, esta frase es muy pequeña. Perdón. Y aún así, si me dan esta colección de letras en este orden, va a ser sumamente difícil y va a tomar muchas horas poder ordenarla para llegar a una frase que tenga sentido. Y luego, la pregunta que siempre nos vamos a tener que hacer al final de hacer algo con metagenómica es: ¿cuál es el nivel de confianza que tenemos en el resultado que obtuvimos? ¿Cierto? Si tratamos de ordenar estas letras para volver a la frase anterior, es muy posible que no volvamos exactamente a la frase que era. Ahora bien, esto es una frase dentro de un libro. Pensemos que era un gen dentro de un organismo, un libro que era el Quijote, un genoma. Pero lo que vamos a estudiar en la metagenómica va a ser una colección de libros, una colección de microorganismos que va a ser sumamente diverso, diferentes idiomas, diferentes palabras, diferente uso de las oraciones, etcétera. Entonces es un problema muy complicado. Por lo cual, siempre vamos a utilizar los métodos de la manera óptima y de la manera más conservadora. Y ese tal vez es el mejor consejo que alguien con experiencia de metagenómica les puede dar. Hay que ser muy astringente con el control de calidad de las secuencias y hay que ser conservador a la hora de analizar y interpretar los datos. Si alguno tiene alguna pregunta en cualquier momento, por favor, interrúmpame. En Zoom es más difícil como llevar el hilo de la charla y ver si se está entendiendo o no, pero por favor, interrumpan y eso me va a ayudar bastante. Aparte, me gustan mucho las preguntas. Pero Gabriel, bueno, disculpa. sí. Tal vez para también utilizar como un mecanismo de preguntas, se puede utilizar el chat, ¿verdad? Entonces pueden hacer sus consultas por ahí también Sí. para utilizar también ese canal. Bueno, Gracias, Luis. gracias. Ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene un proyecto de metagenómica? Empezamos con una muestra de ADN, ojalá con una buena metodología óptima de extracción. Se pasa los controles de calidad, hay máquinas especiales para determinar qué tan bueno es el ADN. Y luego, antes de poner el ADN en el secuenciador, se fracciona en pedacitos pequeños, dependiendo de la librería que uno vaya a hacer, del tamaño de la librería. Usualmente se parte el ADN en pedacitos de 300 pares de bases. Luego, esos ADNs de 300 pares de bases se meten en el secuenciador y unas horas después tenemos un archivo FASTQ con las secuencias y la calidad. Cuando recibimos un archivo de FASTQ, que es lo que usualmente el investigador recibe luego de secuenciar, ya sea en su propio secuenciador o en el centro de secuenciación de la universidad, de la compañía privada a la que contrató, tiene que tomar varias decisiones. Una de ellas es ensamblar o no ensamblar. Entonces, tratar de reconstruir los libros, ¿no? O por lo menos frases a partir de estos pedacitos de secuencias que usualmente son de 150 a 300 pares de bases máximo. Si decido ni siquiera intentar ensamblar esas frases o esos libros, porque va a ser un problema muy complicado, y mi pregunta es más, se puede entender sin la necesidad de hacer el ensamblaje, puedo seguir el flujo que muestro en esta parte de la derecha de la diapositiva. Elijo no ensamblar, hago un control de calidad bastante extenso y astringente para quedarme solo con las secuencias que yo
tengo una alta confianza de que son buenas y que son reales. Y hago cierto tipo de normalización de datos, que eso voy a hablar un poco más adelante. Existen cientos de herramientas para realizar estos pasos. En algunos puntos de este diagrama de flujo yo les puse algunos ejemplos de algunas que son mis favoritas. Por ejemplo, para hacer control de calidad, limpiar las secuencias, eliminar las que tienen barcodes incompletos y otros sesgos de secuenciación. Yo uso un set de herramientas que se llama BB Tools, que funciona muy bien. Todo el software que vamos a hablar hoy es de acceso libre y gratuito, entonces es muy fácil de encontrar en el internet y se puede instalar ya sea localmente o en algún clúster de computación al que tengan acceso. Una vez que yo tengo las secuencias de alta calidad, después de la fase de control de calidad, voy a tratar de encontrar las dos piezas de información primarias que puedo obtener de cada secuencia, como hablaba al principio. La función de la secuencia y la taxonomía. Para eso, la voy a comparar con bases de datos. Existe un gran número de bases de datos curadas. Estas son personas que tienen financiamiento para tomar secuencias, agruparlas, definir cuál es la taxonomía de las secuencias y la función que tienen estas. Muchas de esas funciones han sido confirmadas con experimentos químicos, que es lo ideal, pero otras no ha sido así, sino que hay otro tipo de evidencia. Entonces ahí tenemos que discriminar cuando tenemos una notación funcional, qué tan fiable es o no. Siempre es importante considerar que las bases de datos son incompletas, porque no conocemos todas las funciones y toda la diversidad todavía que existe en el planeta. Todavía no hemos secuenciado toda la ADN que existe. Y obviamente no va a estar tampoco en las bases de datos. Entonces, es muy frecuente que un gran porcentaje de las secuencias en nuestros metagenomas no vayan a tener ninguna asignación funcional ni taxonómica. ¿A qué grado? Dependiente del ambiente en el que se estudie. Las personas que trabajan con microbioma humano, como es algo que es muy estudiado y hay muchas personas trabajando en esto, las bases de datos están muy completas. Entonces es probable que tengamos más del 80% de nuestras secuencias con alguna anotación funcional y taxonómica. Pero las personas que trabajan en ambientes poco estudiados, más extremos, en los que ha habido menos esfuerzo de secuenciación y de muestreo, vamos a encontrar porcentajes de hasta 60-70% de secuencias sin ninguna anotación funcional ni taxonómica. Pero luego que tenemos ese set de datos de los cuales podemos confiar y podemos decir algo, vamos a realizar diferentes análisis comparativos y estadísticos. Y ahí hay muchas herramientas para esto. El consejo que yo siempre le doy a las personas cuando están empezando a hacer metagenómica y no saben qué análisis estadísticos y comparativos hacer con secuencias, el consejo que yo les doy es busquen unos cuantos papers buenos, sobre todo papers que traten de responder preguntas similares a las que yo tengo y ver cuáles son los análisis y cuáles son las figuras que estas personas presentaron. No hay necesidad de reinventar la rueda. Una vez que tenemos más experiencia, que hemos invertido más tiempo pensando en nuestras secuencias, en nuestras preguntas, de manera natural se va a generar en nuestro cerebro las ideas para generar nuevos análisis y nuevas maneras de visualizar los datos, y eso es lo que queremos al final. Pero cuando estamos empezando, lo más fácil es ir a ver, buscar un buen análisis, un buen ejemplo y tratar de replicarlo con nuestros datos. Ok, entonces acá se me olvidaba comentar que la manera usual o la que yo recomiendo para hacer la anotación funcional de las secuencias y taxonómica es utilizando BLAST o Hammer, que son búsquedas que utilizan similitud de secuencia, toman tu secuencia de su metagenoma y la comparan con las secuencias que están en las bases de datos y buscan cuál es el mejor match.
Hay otros algoritmos que son más rápidos, como Diamond, que se está popularizando bastante, pero que tienen algunos no son tan buenos como Flash, que es un poquito más lento. Entonces ahí va a depender mucho del tamaño de nuestros datos, de la paciencia que tengamos. Y muy importante el acceso a capacidad computacional que tengamos también acceso. La mayoría de estas comparaciones de secuencias se hacen en paralelo. Entonces, idealmente, un metagenoma se anota ya sea en un servidor web, donde detrás de eso hay mucho poder computacional, o en un clúster de computación donde podamos correr en paralelo al menos 20 plus al mismo tiempo. Ok, muy bien. Pero entonces acá voy a tener información de secuencias pequeñas. La información que voy a tener aquí es interesante, pero es limitada, porque los genes normalmente son más largos de 300 pares de bases. Entonces, si queremos tener genes completos y aumentar contexto genómico, tal vez tener más de 2 genes juntos y tratar de reconstruir ojalá genomas completos, tenemos que ensamblar. Entonces, vamos a tener que ir al otro lado del diagrama. Antes de ensamblar, obviamente lo primero que vamos a hacer es control de calidad de las secuencias para quedarnos solo con las que estamos convencidos que son buenas. Y luego vamos a ensamblar. Nuevamente, acá hay cientos de herramientas para ensamblar genomas y metagenomas. El que yo recomiendo, después de utilizar muchos, es Spades. Si cuento con capacidad computacional, si la cantidad de memoria que tengo es limitada, el siguiente ensamblador de mi lista, que creo que funciona bastante bien, no tan bien como Spades, pero requiere mucho menos memoria, se llama Megahit. Si alguno quiere más información de estas herramientas, me puede escribir en el chat o mandarme un correo luego. Pero existen diferentes opciones para hacer estos procesos. Y el ensamblaje consiste básicamente en sobreponer pedacitos de ADN de 300 bases de datos y tratar de ensamblar las secuencias más largas que me sea posible computacionalmente. Y este es el rompecabezas más grande del mundo y imposible que les hablaba al principio. Estos pedazos de secuencia que obtengo del proceso de ensamblaje se van a llamar contigs. Ese es un término que es importante que se familiaricen los que no lo han escuchado antes. Un contig es un fragmento de ADN que se obtuvo pues, a partir del ensamblaje de reads metagenómicos de secuencias cortas, que son las crudas que vienen del secuenciador. Usualmente, dependiendo de la complejidad de la comunidad que estoy ensamblando, así va a ser el porcentaje de los datos que van a quedar en el ensamblaje. No es raro que poco más del 50% de todas mis secuencias no vaya a ser posible ensamblarlas. Porque usualmente es porque estas secuencias pertenecían a organismos que eran poco abundantes, que no estaban muy representados en la comunidad y por el cual se tuvo poca información e información incompleta. Entonces, los organismos que van a estar más representados en el ensamblaje final, en el assembly, en el set de contigs, van a ser los más abundantes, a los que se obtuvo una mejor cobertura. Pero usualmente también, viéndolo por el lado positivo, es que los organismos más abundantes de una muestra son en los que estamos más interesados, porque de manera intuitiva creemos que son los que son más importantes en la comunidad. Pero bueno, entonces como les dije, no todos los reads van a dar el ensamblaje final. Entonces lo que hacemos usualmente es mapear los reads, las secuencias crudas pequeñas, al ensamblaje. Y para eso utilizamos una herramienta que se llama Bowtie. En realidad usamos la segunda versión, Bowtie 2, que funciona muy bien, que lo que hace es tomar esos reads y ver dónde estaban en el assembly
y nos va a generar una estadística que llamamos cobertura para saber qué tan representado o qué tan abundante es cada contig en mi muestra original. Una vez que tenemos nuestras secuencias mapeadas, vamos a realizar un proceso que se llama binning. Y aquí me encontré que tengo un typo en mi presentación. La herramienta se llama MetaBat2, no MetaBat. Ahí me disculpan, luego lo arreglo. Pero se llama MetaBat2. Como todas las otras herramientas, es de acceso libre. Hay muchas opciones diferentes a MetaBat. Hay papers en la literatura donde comparan la eficiencia, la rapidez y la fidelidad de estas herramientas. En mi experiencia, esta funciona bastante bien. Produce menos quimeras, que son como assemblies que binning es unir contigs que pertenecen al mismo organismo. MetaBat es bueno separando entre organismos, entonces no me va a dar como un popurrí de diferentes bacterias al final y me va a decir que eso puede ser un genoma. Entonces, MetaBat lo que hace es eso, toma los contigs y utiliza la información del mapeo y de secuencias de firmas tetranucleotídicas que son propias de cada secuencia para tratar de ver cuáles contigs pertenecen a un organismo. Entonces, MetaBat me va a dar una serie de archivos FASTA con una colección de contigs que parece que van juntos. O sea que en la comunidad estas secuencias pertenecían a un organismo. Una vez que tengo esta información, el ensamblaje, el resultado del binning y el resultado del bowtie de los tres procesos, toda esa información la puedo introducir a una herramienta de análisis y de visualización que se llama Ambio, que también es una de mis favoritas, que en el grupo de Pinto ya ha habido talleres al respecto de Ambio. Probablemente muchos de ustedes la conozcan y funciona muy bien. La recomiendo. Y nuevamente, como ven, a cualquier nivel en el análisis, las secuencias que tenemos las podemos comparar con las bases de datos para obtener la información funcional y taxonómica. Si hicimos un buen trabajo en el ensamblaje, en el mapeo y en el binning, y utilizamos las herramientas de visualización de Ambio para verificar y curar manualmente los genomas ensamblados, vamos a terminar con una colección de MAGs. MAGs significa Metagenome Assembled Genomes, genomas ensamblados a partir de metagenomas. Y estos hay que entenderlos de nuevo de una manera conservadora. Cuando ensamblamos un genoma a partir de un metagenoma, este genoma no va a corresponder al genoma de un individuo, sino esto va a ser un genoma que a mí me gusta llamar un genoma poblacional. Corresponde a una población de células que tienen una taxonomía muy semejante, dependiendo de qué tan bueno sea nuestra cobertura y qué tan bueno sea nuestro análisis. Posiblemente a la misma especie, pero que definitivamente no va a ser de la misma cepa, no van a ser exactamente iguales, ¿ok? Entonces, un genoma poblacional de individuos que tienen una relación taxonómica muy cercana, pero que no va a ser un genoma que represente a un individuo. Y eso es muy importante en la interpretación de los datos y lo que vamos a poder decir al final, ¿no? Y cómo entendemos un MAC. De eso podremos hablar luego más en una discusión unas horas más tarde, pero eso es bien importante tenerlo claro. Ok, entonces, ¿qué pasa? Es un proceso largo, es entretenido. La instalación, la implementación y el uso de todas las herramientas tiene sus retos, pero es bastante provechoso tomarse el tiempo y hacerlo. Pero ¿qué pasa? Hay herramientas como IMG que nos permiten hacer unos cuantos clics, tomar
unas cuantas decisiones y someter nuestros datos en la plataforma y ellos se van a encargar de realizar la mayoría de estos utilizando sus propios protocolos que ya están estandarizados y que fueron descritos por los expertos del Departamento de Energía de Estados Unidos, que son los que mantienen la plataforma IMG. Entonces, nosotros podemos hacerlo a mano, utilizando nuestros propios protocolos, tomando nuestras propias decisiones, o podemos subirlo en IMG y utilizar las herramientas que ellos tienen. ¿Cuál es una ventaja de utilizar IMG? Que ya la plataforma cuenta con un montón de información que ya está ahí de otros ambientes y me va a ser muy fácil comparar mis datos con datos ya existentes. Eso es algo de lo que yo tomé provecho, por ejemplo, en mi tesis de maestría, en la que los metagenomas de mis escarabajos estaban en el IMG, y entonces fue sumamente fácil para mí en unos cuantos minutos comparar mis metagenomas de escarabajo con los metagenomas intestinales de todos los otros insectos que habían sido secuenciados, con termitas y hormigas y etcétera. Es un análisis muy poderoso que hubiera sido muy difícil, hubiera requerido mucho tiempo de computación y mucha capacidad computacional para mí para poder hacerlo por aparte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Usualmente hago las dos. Uso IMG para hacer comparaciones a gran escala, como meta-análisis, comparar mis muestras con todas las otras muestras que hay y tomar provecho de las anotaciones funcionales que hace IMG, pero también hago mi ensamblaje y produzco mis propios Macs a mano, digamos, a pie, ya sea en cualquier clúster que tenga disponible. Unas cuantas cosas más, nada más. El tema de la normalización. Esto es algo que a veces es fácil olvidar cuando se trabaja con sets de datos tan grandes, pero que es sumamente importante. El poder de la metagenómica está fundamentado en la comparación de muestras, ¿no? Un metagenoma es interesante, pero lo que se puede decir de un metagenoma es muy poco. En realidad, la información más poderosa, la información más rica que vamos a obtener de la metagenómica es mediante la comparación de diferentes muestras, ya sea diferentes ambientes, diferentes individuos, o el mismo ambiente, pero secuenciado en diferentes tiempos, etcétera, dependiendo de la pregunta que tengamos. Pero siempre hay que considerar que la metagenómica es una técnica imperfecta y que va a tener muchos sesgos, muchos, porque es un proceso que tiene muchos pasos, desde el sesgo de muestreo, el sesgo a la hora de la extracción de ADN, ya que no todos los organismos vamos a ser capaces de extraerles el ADN de la misma manera. Van a haber organismos gram positivos con esporas muy fuertes que va a ser muy difícil de romper, entonces esa muestra de ADN va a estar sesgada para esos organismos. Luego, a la hora de hacer el PCR para preparar las librerías, los primers van a tener diferentes afinidades a las secuencias, aunque sean universales. No hay en realidad ningún primer que sea realmente universal, sino que también va a haber sesgo de amplificación. Luego van a haber sesgos en todos los diferentes procesos computacionales que dijimos. Entonces, a la hora de comparar los metagenomas, vamos a tener que normalizar la información. Entonces, es un ejemplo muy básico. Yo tengo dos metagenomas en los que hay diferente abundancia de dos genes que codifican para dos proteínas diferentes. Una proteína roja y una proteína azul. En el metagenoma 1 hay 3 genes de la proteína roja. En el metagenoma 2 hay 5. Si yo no tomo en cuenta la abundancia total de genes en ambos metagenomas, va a ser muy fácil para mí llegar a la conclusión errónea de que hay más proteínas rojas en el metagenoma 2, si yo comparo nada más los valores absolutos. Pero en realidad, esto no es así. Si yo hago un método de normalización, que es el más simple, que es el porcentaje, lo que voy a obtener es que en el metagenoma 1 hay 30%
abundancia de proteína roja y en el metagenoma 2 solo 25%. Entonces, en realidad, la proteína roja es más abundante en el metagenoma 1 que el 2. Entonces, ven que un paso muy simple, como un porcentaje, me va a permitir llegar a hacer la comparación más apropiada y tener una interpretación de mis datos correcta. Ahora, los metagenomas no solo son de 10 proteínas o de 20 proteínas, son de millones de secuencias que codifican para cientos de miles de genes que van a tener tamaños diferentes y entonces la normalización usualmente no es tan fácil como solo hacer un porcentaje. Pero existen muchos papers con respecto a este tema y IMG en su plataforma tiene implementados varios métodos para hacer esto. Pero siempre es importante normalizar los datos. Ok. Algunas consideraciones muy importantes, que esto es como el take home, lo que se tiene que llevar para la casa, creo, desde mi punto de vista, si van a hacer metagenómica. La primera es que el diseño experimental es vital y fundamental para el éxito de un estudio metagenómico. Usualmente hacer metagenómica es accesible, pero sigue siendo costoso. Se hace un esfuerzo grande, se toman las muestras, se invierte dinero en los kits de extracción, en el control de calidad de las muestras, etc. Y es muy lamentable llegar a analizar los datos y encontrar algo muy interesante, pero darse cuenta de que no es publicarse por un error de diseño. Entonces, planificar el diseño, las etapas, las muestras necesarias, la replicación que necesitamos para nuestros experimentos es sumamente importante para que nuestro estudio metagenómico sea bueno, ¿no? Y que podamos publicarlo en un buen journal. Luego, ya de esto las hablé, pero las voy a recalcar, las limitaciones metodológicas. El muestreo siempre va a ser imperfecto, hay sesgos propios de la tecnología de secuenciación que no, se pueden reducir, pero no los vamos a poder eliminar nunca. Los ensamblajes siempre van a ser imperfectos. Recuerden que este es el rompecabezas imposible, ¿no? Nunca vamos a poder pretender llegar a la versión original de la comunidad, ¿no? A poder ensamblar todos los libros que había en esa biblioteca a partir de pedacitos de palabras. Eso va a ser imposible, entonces eso hay que considerarlo siempre. Y también que las bases de datos son incompletas. Cuando no encontramos ninguna secuencia que se parezca a las nuestras en las bases de datos, no significa que la secuencia está mala o que es incorrecta, especialmente si hicimos un buen control de calidad. Lo que significa es que es una secuencia nueva que todavía no está en las bases de datos, lo cual también es interesante. Luego, que la metagenómica es más poderosa cuando se combina con otras herramientas. ¿Cuáles herramientas? Por ejemplo, es muy importante que en metagenómica las comparaciones que vamos a hacer van a ser relativas. La metagenómica no es un método cuantitativo. Entonces, cuando se acompaña de PCRs cuantitativos o podemos decir algo más a partir de abundancias absolutas y entonces poder fundamentar algunas cosas que queremos decir a partir de nuestros metagenomas. Ahora el término omics o multi-omics está como de moda y entonces lo único que eso significa es combinar metagenómica con algún análisis de expresión, ya sea proteómica o transcriptómica o cualquier otro que esté disponible. Luego una que a mí me gusta mucho es la que se llama SAX, que son genomas ensamblados a partir de una sola célula, en la cual se toma una muestra ambiental, se separan las células según un citómetro de flujo y se trata de extraer el ADN y ensamblar el genoma de ese organismo a partir de una sola célula. Lo cual es muy bien y es muy poderoso a la hora de acompañar esos SACs con MAX. Y lo otro es que todos los días se publiquen herramientas nuevas. En su gran mayoría todas estas herramientas son gratis, son open source. Entonces no hay excusa para quedarse en un análisis utilizando una receta que funcionó hace 5 años cuando ya van a haber algoritmos mejores para
y más avanzados para hacer nuestros análisis. Entonces es importante estar revisando. Revisar toda la literatura puede ser algunas veces un poco abrumador, pero para eso existen una cantidad grandísima de recursos en la web. Uno de ellos es la página de Ambio, del laboratorio de Meren en la Universidad de Chicago. Ellos tienen su propio flujo de trabajo para metagenómica, que es muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Aparte ellos se dedican a esto, su financiamiento es para hacer metagenómica, básicamente, y pangenómica, y entonces tienen un blog y una comunidad en línea muy activa donde las personas usualmente están recomendando herramientas nuevas, análisis nuevos, y ellos son muy buenos implementándolo en sus propias plataformas. Entonces es un buen lugar como para estar pendiente de qué es lo que está pasando con metagenómica y estar al día. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a utilizar esta plataforma que les comenté, que se llama IMG, Integrated Microbial Genomes. De nuevo, es gratuita y lo que hace esta plataforma excepcional es que tiene una base de datos gigante donde ya existe mucha información. Por ejemplo, vean la tabla que está aquí. No sé si lo vemos en la diapositiva o luego lo podemos ver cuando comparta la página web. Y además de contar con toda esta información y con las bases de datos que ya están curadas, cuenta con sus propias herramientas de análisis que nos van a permitir hacer esas comparaciones de cientos de millones de secuencias que sería muy difícil o imposible hacerlas localmente en Excel o en cualquier otro programa que utilicemos R. Se van a poder hacer en unos cuantos segundos en IMG. Lo cual es increíblemente poderoso y enriquece el análisis de una manera increíble, poder hacer muchas comparaciones muy rápido. Luego IMG tiene varias versiones. En el correo de aceptación al taller había como un ejercicio pequeño, yo les pedí que se hicieran una cuenta. Para utilizar IMG no es necesario tener una cuenta, se puede utilizar el IMG. Pero si queremos utilizar el IMG MER, que significa Expert Reviewer, para revisores expertos, que es para donde vamos todos encaminados, sí hay que tener una cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre la versión de IMG sin cuenta o con cuenta? La versión con cuenta tiene algunas herramientas más que no están incluidas en la versión libre y además tener una cuenta en la plataforma nos va a permitir guardar resultados, algunos sets de genomas, de genes, de funciones que queramos guardar para después llegar otro día o dentro de 2 años. Yo tengo algunos sets en IMG que los tengo como desde el 2011, una cosa así que muchas veces regreso. Mira, quiero saber si aquellas proteínas están en este metagenoma, etc. O después de leerme muchos papers para entender una vía metabólica, no sé, para la fijación de nitrógeno o para metagenogénesis o algo así, finalmente pude encontrar como un set de funciones que son las que representan mi vía metabólica. En lugar de ir a buscarlas todas las veces en mis notas, puedo buscarlas una vez, guardarlas en IMG y cada vez que quiera regresar a ese set de funciones me va a ser más fácil obtenerlo. De nuevo, las cuentas son gratuitas, entonces tiene muchas ventajas y no hay motivo para no tener una cuenta propia en IMG. Iba a hablarles un poco de estadísticas, pero creo que ya me extendí un poco, entonces mejor vamos a la plataforma. Voy a terminar de compartir acá. No sé si tienen alguna pregunta a este punto. Este es un buen momento. Bueno, gracias. ¿Existe alguna forma de recuperar los contigs que se desechan, por así decirlo, y poder, digamos, intentar, no sé, buscar alguna método o forma de poder interpretar esos contigs que por alguna razón no llegaron a cumplir las métricas necesarias para ser identificados? Ok, vamos a ver si entendí. ¿Te refieres en la hora de ensamblar que no todas las secuencias van a dar a los contigs? ¿Qué podemos hacer con esas secuencias que no fueron parte del ensamblaje?
Correcto. En teoría asumiría que al no ser identificadas no se usarían en el análisis, pero quedarían, digamos, como ahí sin hacerse uso porque efectivamente hubieron problemas para ser interpretadas. No sé si existe alguna herramienta o algún software que intente, no sé, hacer una predicción para poder intentar sacar algo de ahí o en todos serían inútiles. Sí existen algunas, no conozco, para ser honesto, un software específico que se dedique a hacer eso. Dudo que haya alguno y dudo que sea muy aceptado porque es complicado, ¿no? Porque no hay mucho que se pueda decir de esas secuencias. Lo que yo hago, si el porcentaje de reads que no están ensamblados es muy alto, lo que hago es hacer el lado derecho del diagrama de flujo, que es hacer la notación funcional que es independiente del ensamblaje. Y entonces por lo menos puedo eh, generar ahí como ciertas comparaciones y algunos gráficos que me van a decir cuál es la abundancia de las funciones. Por ejemplo, no sé, no logré ensamblar un montón de organismos que se encargan de la fijación de nitrógeno. Otro ejemplo, digamos, no es el más apropiado, pero uno rápido que se me ocurre. Digamos que los organismos que fijan nitrógeno en el ambiente que estoy estudiando son muy diversos y ninguno llegó a ser muy abundante, sino que se comparten esta función en la comunidad. Entonces, no habían suficientes células de esos organismos en la muestra como para poder obtener un buen ensamblaje de estos y buenos genomas. Pero entonces yo voy a los reads que no se ensamblaron y hago la parte independiente de ensamblaje y encuentro un montón de genes para la nitrogenasa. Entonces, por lo menos ya sé que eso es una función importante, que los organismos no los pueden ensamblar por diferente tipo de motivos, pero lo único que me queda es volver a muestrear y volver a secuenciar, digamos, ¿no? La información que voy a tener va a ser nada más esa, la parte independiente a ensamblaje. No sé si pude Gabriel. responder la pregunta. Sí, sí. Dígame. Ok, muchas gracias, Emanuel. Te hacen otras preguntas, dos en el chat, y dicen Ok, así. sí, acá las veo. ¿Cuál es su posición con la plataforma Patrick o Galaxy en comparación con ING? Patrick lo he visto, lo he utilizado muy poco, entonces no sería justo y honesto de mi parte poder dar un criterio. Galaxy lo he utilizado, me parece que Galaxy es interesante, es bastante intuitivo. Tiene algunas limitaciones con respecto a la cantidad de información que uno puede introducir, lo cual a veces es una limitante, sobre todo para metagenómica. No sé si hay alguna manera de obtener una cuenta especial o si ya incrementaron el volumen de los datos que se pueden subir a Galaxy, pero funciona muy bien, digamos. A mí me parece que Galaxy está bien, tiene muchas herramientas implementadas que están muy bien. Hay otras plataformas que también funcionan muy bien. Hay una que me está gustando mucho, que le han trabajado muchísimo. También es financiada por el Departamento de Energía, que se llama Keybase. Esta plataforma tiene varias ventajas con respecto a ING. De hecho, como las dos son financiadas por el Departamento de Energía gringo, lo último que vi es que están tratando como de unir algunas cosas de las dos plataformas. Entonces, Keybase me va a dar más capacidad de tomar decisiones y elegir cuando subo mis datos. Pero allí la ventaja que tiene es que la velocidad y para hacer las comparaciones con datos que ya existen es muy ventajoso, digamos, en eso sí supera las otras plataformas, pero si en efecto existen otras, es cuestión de gustos. La mayoría son buenas, entonces si me ayudan a responder mi pregunta y las sabemos manejar, yo creo que están bien. Luego la otra pregunta es, ¿qué opinas sobre la secuenciación por nanoporo para el estudio de comunidades? Me intriga mucho, me emociona también.
sobre todo porque yo soy de las personas que se inclinan por la parte de ser metagenómica, la parte del ensamblaje, que es como una de las cosas que me apasionan, que me gustan y que pongo mucha energía es tratar de reconstruir genomas a partir de metagenomas. Entonces, tener secuencias más largas definitivamente va a facilitar mi trabajo, ¿no? Lo que me gusta hacer es una gran ventaja. La limitante del nanopore es que todavía la calidad de las secuencias es buena, pero no es tan buena. Entonces, de la manera en la que yo lo he implementado y que me ha dado muy buenos resultados es en combinación Illumina con nanopore. Y sí, la diferencia en la calidad del ensamblaje es significativa. Entonces, si existe la posibilidad de hacer ambos, genial. Hacer Illumina para generar ese volumen gigante de secuencias y utilizar secuencias más largas de nanopore como scaffolds para el ensamblaje y funciona muy bien. Perfecto, muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de estar atento al chat. Pero entonces ahora vamos a ir rápidamente a IMG. Vamos a ver si puedo compartir. Ahí están viendo IMG, la página web. Sí. Buenísimo. Solo que no lo estamos viendo en tamaño, digamos, toda la pantalla, lo vemos como en un cuadro. Bueno. Qué raro, no sé por qué está pasando eso. No sé si es porque tengo varios monitores conectados a mi computadora. Voy de nuevo. ¿Qué tal ahora? Mejoró. Mejoró, pero todavía no es el tamaño completo. Pero tampoco es el tamaño real. A mí me sale que sí es del tamaño completo, pero... Ahí, lo acabas de aumentar. Es que está como si estuviera compartiendo el desktop, pero yo sí le di específicamente. Ok. Adelante, me parece que sí se ve. Sí se ve. Ok, igual esta parte es solamente para hacer la introducción. Ok, este es el home, el space del IMG. Acá, en esta barra azul, bueno, lo primero que voy a decir es que nuestro grupo ha desarrollado tutoriales para utilizar el IMG que utilizamos para estudiantes de secundaria, que son muy básicos y que creo que ustedes se aburrirían mucho siguiendo ese tipo de tutoriales. Entonces, decidí que no es la mejor manera de aprender a utilizar IMG. Para personas que ya tienen conceptos más avanzados y que tienen mayor comprensión y aparte que ya todos estamos súper acostumbrados a utilizar como plataformas web y esto es como comprar en Amazon, es nada más como de dar clics y elegir lo que queremos hacer. Entonces no vamos a decidir mejor no utilizar un tutorial y que mejor aprendamos haciendo. Pero entonces lo que voy a hacer es como darles como una introducción básica. Espero que alguno haya tenido el tiempo para tratar de hacer el ejercicio pequeñito que les puse en el documento de ese introductorio del taller, que era encontrar un genoma de Rhodobacter y después encontrar las proteínas que tenían que codificaban para el fotosistema. Los que no lograron hacer, no se preocupen, eso era nada más como para incentivarlos a que pusieran a travesear un poco la plataforma y avanzar algo para hoy, pero ya lo vamos a hacer. Entonces, este es el home. Vean, por ejemplo, acá les digo que IMG ahora está tratando de implementar la otra herramienta, la otra plataforma que les comentaba, que se llama Keybase. Esta es muy buena, se lo recomiendo. Esta me permite ver lo que está pasando debajo del under the hood, como dicen los gringos, que es lo que está pasando el código detrás de cada uno de los análisis, lo que me permite modificarlo en tiempo real dentro de la plataforma y ser más efectivo el uso de sus recursos computacionales. Entonces, acá todo el servicio de ensamblaje ahora para subir mis datos a IMG se va a hacer en Keybase y lo que se sube a IMG va a ser sobre el ensamblaje final.
Esto es nuevo y está muy interesante y creo que es una excelente idea. Pero bueno, en el home siempre van a encontrar anuncios cuando hay mantenimiento del sistema, etc. Si hay algún cambio importante, van a encontrar los links a los papers por si quieren darle seguimiento. Pero luego acá, en esta barra azul de arriba, es donde vamos a encontrar la mayoría de las funciones principales. Entonces, en esta primera, van a ver que yo estoy en IMG MER, que es el del Expert Reviewer. Está el IMG-N, que es el que no requiere cuenta, que es gratis, pero un poco más limitado. Hay un IMG ABC, que es un IMG que está especializado en la búsqueda de clústeres de genes que tienen capacidad biosintética para las personas que estamos interesadas en la búsqueda de nuevas moléculas, antibióticos y otros. Hay uno que está enfocado en las secuencias virales. Hay uno que es una plataforma donde hay herramientas que están en proceso de prueba, que es la versión beta, y está la opción de someter mis datos en IMG. Luego está el panel de herramientas para la búsqueda de genomas. Entonces acá, ¿cómo es que va a funcionar IMG? Esto es bastante simple. Yo lo primero que tengo que hacer cuando voy a IMG es elegir mi muestra, igual que cuando voy a hacer cualquier experimento. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Ya sea el genoma de un organismo en específico o el genoma de todas las especies dentro de un género que quiero comparar. Si quiero ser metagenómica, quiero comparar varios metagenomas de muestras de suelos. Quiero comparar los organismos que viven en los mares contra los que viven en agua dulce. Quiero comparar algo más específico, los organismos fijadores de nitrógeno en el jardín fúngico de las hormigas o popas contra los que viven normalmente en el suelo, etc. Entonces, esta parte, de nuevo, sumamente importante, el diseño experimental. ¿Cuál es la pregunta que yo quiero responder? Tiene que ser muy claro al principio para poder elegir cuáles van a ser las muestras. Recuerden, diseño experimental, muestreo. ¿Cuáles son las muestras que voy a comparar? Una vez que tengo mi pregunta y que ya sé más o menos cuáles son las muestras que quiero, puedo ir a utilizar cualquiera de estas herramientas para buscar cuáles son las muestras que me van a servir para responder esa pregunta. IMG lo llama Genome Browser, pero en el Genome Browser también están los metagenomes. Entonces, acá van a encontrar genomas y metagenomas, todos juntos. Luego, hay varias herramientas para buscar genes, ya sea los que ya están descritos en la base de datos o utilizando BLAST. Ven que acá espero que la mayoría esté familiarizado con BLAST. Si no, me pueden preguntar y podemos hablar de BLAST un poco. BLAST es la herramienta que una de las primeras herramientas de bioinformática y la que ha permitido el avance gigante en el análisis de estos megadatos. Fue publicado en 1991 y lo que permite es el análisis de similaridad de secuencias muy rápido en sets muy grandes. Entonces, la ventaja de usar IMG, el BLAST que está implementado en IMG, es que me va a permitir hacer BLAST específicamente en genomas que yo tengo seleccionados previamente, o BLAST solo de secuencias de ARN, o BLAST de CRISPR, o BLAST de todos los genomas, como el que haríamos en NCBI. Luego está la parte de encontrar funciones, define functions. Acá están todas las bases de datos funcionales y curadas que están implementadas dentro de IMG. Las más populares son los COGS, los PFAMs. Después están los Tiger Farms, que son un poquito más viejos. Hay algunas nuevas que yo honestamente todavía no conozco muy bien. Y está la base de datos de Keck. No sé qué tan familiarizados están con el Keck, pero la ventaja de la base de datos del Keck es que la información funcional está organizada en vías metabólicas. Entonces, Keck me va a permitir buscar no solo funciones de genes específicos, sino de la vía metabólica a la cual esos genes pertenecen. Es un sistema de organización más alto, entonces bueno, funciona muy bien.
¿Cuál es la limitación de Keck? Es que es un poco más pequeña que las otras bases de datos, por ejemplo, el PIFAN, pero bueno, son menos datos, pero más organizados. Las otras bases de datos tienen más datos, menos organizados. ¿Cuál elegir? Ambas. Cuando estamos haciendo metagenómica y especialmente cuando usamos IMG, en la que estamos haciendo comparaciones muy grandes, utilizando los recursos computacionales de ellos y no los míos, yo lo que siempre digo es que vamos a utilizar el greedy approach, así como el método más, ¿cuál sería la palabra? Vamos a ser buchones. Vamos a, o sea, si hay 5 bases de datos, vamos a utilizar las 5 bases de datos. Si hay 50 genomas para el organismo que quiero utilizar, vamos a comparar los 50 genomas. ¿Por qué comparar solo 20 si puedo comparar 50? Porque toda la computación está pasando en los servidores de ellos, no están pasando en mi servidor. Entonces, es siempre entre la computación más grande sea, más poderosa va a ser. Entonces, esa es la recomendación. Entonces, utilizar varias bases de datos para hacer los análisis y luego comparar los resultados. Luego, están las funciones para comparar genomas. Igual, acá se funciona indistintamente para genomas o metagenomas. Aquí los invito a travesear bastante. El de las estadísticas va a generar una tabla con un montón de datos que yo puedo elegir. Luego me va a dar perfiles de abundancia, distribuciones filogenéticas si quiero saber las distribuciones relativas de los organismos que están en las muestras. Me va a hacer cálculos de identidad nucleotídica promedio, que eso es una manera muy interesante para hacer comparaciones entre organismos. El dot plot es básicamente lo mismo. Y luego me va a permitir hacer genome clustering, que eso va a ser agrupar mis muestras de acuerdo a alguna propiedad de similitud. Esto también se lo recomiendo que lo vean. Por ejemplo, acá me va a permitir generar visualización de mis muestras, ya sea como un diagrama, como un dendrograma, como un arbolito, o como las famosas figuras esas de coordenadas, en las que la similitud se distribuye en un espacio de 2 o 3D, como el PCOA y el PCA y otros métodos de ordenamiento que existen. Todo eso lo vamos a poder hacer acá en Genome Clustering y se puede hacer utilizando la información ya sea funcional o taxonómica. De verdad les recomiendo que utilicen esta herramienta y que hagan una comparación taxonómica de sus muestras y luego hagan la funcional y vean cómo usualmente no siempre van a producir el mismo resultado, lo cual es muy interesante. Luego está el panel de funciones ómicas, por si queremos ir a ver cuál es el set de datos de proteómica, de RNA-seq y de metilación existen en IMG que podemos comparar. Y luego está el workspace. Y acá lo que podemos encontrar es lo que les decía, como yo tengo mi cuenta en IMG, yo puedo guardar sets de genomas, de funciones, etc. Entonces, por ejemplo, yo puedo enseñarles acá en mi workspace, mis datos, mi set de datos de genomas. Si yo voy ahí, me va a desplegar una lista de varios sets de datos que yo en algún momento analicé por algún motivo. Entonces, acá voy. Entonces, vean acá, hay un montón de sets de muchas cosas que he comparado en algún momento en los últimos años. Entonces, si yo quiero volver a un análisis o quiero volver a comparar esos genomas, en lugar de ir a buscarlos todos otra vez, yo puedo darles clic acá. Por ejemplo, estos y estos otros de Rumen. Y le doy añadir a mi Genome Card, que sería el equivalente a añadir en el carrito de compras de cualquier página en línea. Y entonces ya los voy a tener en el Genome Card y los genomas o metagenomas que tengo en el Genome Card son los que voy a poder analizar con todas las herramientas que hay. Ok, entonces acá ya cargué los metagenomas que yo en algún momento encontré para hacer mi análisis. Son muchos. Hay unos genomas de rumen, de vacas, de cabras,
quién sabe qué otras cosas. Probablemente lo estaba comparando con los metagenomas de mis escarabajos. Pero si le doy hasta abajo, vean que aquí en esta tabla, IMG me va a dar toda esta otra información que yo puedo obtener sobre mi muestra. Esto es lo que se conoce como metadatos, que en toda comparación va a ser fundamental para el análisis. Y entonces acá yo puedo encontrar todos los datos estadísticas funcionales, la cantidad de secuencias de ARN ribosomal 16S, la cantidad de genes que están anotados en todas las bases de datos funcionales disponibles, etcétera. Luego acá en la columna del medio, el pH de la muestra, la concentración de oxígeno, el tipo de metabolismo, la latitud y la longitud para saber dónde fueron tomadas las muestras, la temperatura, si había esporulación o no, etcétera. Acá hay un montón de metadatos. Y luego alguna información ya sea del huésped, si estamos haciendo un microbioma de algún individuo, o de la muestra que se tomó, en qué momento fue añadido, cuál fue la tecnología que se utilizó, cuál es la especie, el orden, la clase, etcétera. Entonces, si yo quiero alguna de esta información, le puedo dar clic y le doy Pre-Display. Y ahora IMG me va a generar la tabla, pero ahora con la información que yo le solicité. Entonces, como ven, toma unos segundos y buenísimo. Acá tengo la información extra, puedo pedir toda esa información que estaba acá. Si yo quiero algo para tenerlo localmente en la computadora, le doy seleccionar todo, o selecciono solo las filas de la tabla que quiero y le doy a exportar, y eso me va a descargar un archivo de Excel que ya puedo analizar en la computadora. Ok, entonces acá así se empieza un proyecto. Entonces voy a seleccionar todos y los voy a remover para empezar un proyecto nuevo. Entonces, muy rápidamente, para que podamos avanzar, ya me he tomado más tiempo del que quería, pero no importa. Voy a utilizar este Quick Genome Search aquí arriba. Voy a buscar el genoma de Rhodobacter. Y creo que fue el ejercicio que les había pedido en el documento que les enviamos. Igual yo sé que ando buscando Rhodobacter, pero también pude haber buscado por, no sé, pude haber puesto como Rainforest, si quería buscar muestras metagenómicas que tenían que ver con el bosque lluvioso. Puedo poner suelos, puedo poner intestino humano, puedo poner nariz, si lo que ando buscando son metagenomas humanos de nariz, etcétera, cualquier cosa. Entonces ven acá, me da una tabla, me dice que hay 217 genomas o muestras que coinciden con Rhodobacter. Le voy a dar clic a esos 217 para ver cuáles hay. Ok, entonces aquí me va a dar una lista grande de todos los Rhodobacter que tienen genomas disponibles en IMG. Ahorita no recuerdo exactamente cuál de todos los Rhodobacters fue el que les puse en el ejercicio, pero puedo escoger alguno que conozca. Rhodobacter spheroides. Entonces, voy a coger un par, hay más. Idealmente, si voy a hacer la comparación, escojo todos los Rhodobacter spheroides que quiero. Y ya los seleccioné, los añado a mi Genome Card. Una vez que está en el Genome Card, ya puedo empezar a utilizar las herramientas de comparación de genomas o de encontrar funciones solamente en esos genomas. Okay. Entonces, ya están ahí. Creo que yo les pedí que buscaran las funciones que tenían que ver con el fotosistema. Entonces creo que las puedo encontrar en Keck, o si no voy a Pifan.
como les digo acá, es travesear un poco y buscar. Entonces ya tengo mis genomas, ahora lo que voy a buscar son las funciones que quiero comparar. Hola Gabriel, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Sí. Estos genomas, todos son MAX, los que están en No, esta base de datos. No, pueden ser de aislamientos. sí, exacto. Ah, Y eso, si son Max, ellos te van a decir que son ensamblados a partir de metagenomas. Si no ok. dicen nada, como los que yo seleccioné, son aislamientos, entonces son genomas de la cepa, digamos, tipo. Ajá, entonces podemos tener ahí, esta base de datos puede estar repetida en otras bases de datos. Por ejemplo, en NCBI podemos encontrar los mismos. Exactamente, sí. Ok, La gran mayoría de lo que está aquí en IMG está en NCBI. ok. Lo que pasa de NCBI es que es una base de datos primaria, entonces ahí se recibe todo. Ujú. Lo que Esta está en está más IMG curada. es curado, exacto. Ah, ok. Exactamente. Entonces es de mayor calidad, lo podemos confiar un poco más. Eh, Otra cosa que hay en IMG que tal vez no está en NCBI es, por ejemplo, cuando sometes un set de datos nuevo, ellos te van a dar un tiempo de embargo. Entonces es como, son los datos suyos que usted produjo. Entonces los quiere analizar en IMG y les dice, necesito un año o dos para hacer el análisis y publicarlo, ¿no? Y etcétera. Ajá. Entonces, esos sets de datos van a estar privados solo para su cuenta de usuario, los va a poder ver, va a poder utilizar todas las herramientas de comparación, pero usted va a ser la única persona que va a tener acceso a esos sets de datos y ya luego el periodo de embargo van a ser liberados dentro de AMG y en algún momento van a migrar también al NCBI, pero digamos esos datos que están como en transición de salir de embargo a hacerse públicos son los que a veces están en IMG y no en NCBI, pero por lo general todo lo que está en IMG también está en NCBI. Ya. Gracias. Excelente pregunta, muchas gracias. Entonces ven acá, esto es como un buscador también en Google, ¿no? Aquí en filtrar, yo siempre le pongo en todas las columnas y puedo utilizar palabras claves o pedazos de palabras, por ejemplo. Ni siquiera voy a escribir photosystem ni fotosíntesis, vamos a probar con algunas. A ver si me da funciones que tienen que ver con el fotosistema. Y aquí las encontré. Photosynthetic Reaction Center, L, M, y los otros componentes los puedo seleccionar. Estas son las funciones que están relacionadas con el fotosistema. Igual que con los genomas, las añado al carrito, pero esta vez de funciones. Entonces voy a tener un carro de funciones, uno de genomas, uno de genes. En este caso yo tengo 2 genomas en mi carro de genomas, 4 funciones en el de funciones. Y acá me va a permitir hacer la comparación. Entonces, lo que yo voy a hacer acá en el function card, y esto es como el arroz y los frijoles de IMG, buscar el genoma, buscar la función, añadirlos a la tarjeta y luego utilizar esta herramienta que se llama Profile and Alignment, que es la que me va a permitir buscar esas funciones en mis genomas. Entonces, por ejemplo, aquí ya están marcados los 2 genomas de Robacter esferoides que yo quiero. Aquí puedo elegir si quiero en los datos ensamblados o sin ensamblar, si solo tuviera los reads, digamos. Aquí vamos a hacer un genoma ensamblado. Y aquí le pido que me muestre las funciones contra genomas o genomas contra funciones. En realidad es exactamente la misma información, solo que la tabla va a estar orientada en diferentes maneras, digamos, va a estar, eso después se puede modificar. Entonces le di clic a cualquiera de los dos. Y entonces lo que va a hacer ahora IMG es buscar esos genes, a ver si existen en los 2 genomas de Robacter que yo seleccioné. Y de nuevo me va a generar una tabla. Acá están los 2 genomas. Me van a decir que tienen estas proteínas. No tienen el HempPuff-C, pero sí tienen los PuffX y los componentes fundamentales M y L del fotosistema, que son los que y el H, que son los que sostienen la clorofila. Entonces, ahí, éxito. Si yo quiero, los puedo exportar otra vez en un archivo de Excel.
y hacer algún gráfico, si, obviamente si la tabla es más grande y tiene más números, o si quiero guardarme la tabla con la información, etc. Yo les pedí que descargaran la secuencia. Entonces, si yo quiero la secuencia específica del puff L en Rhodobacter spheroides, el primero, le doy clic al 1 y eso me va a llevar a una página de IMG que es solo para esa secuencia. Se va a cargar. Entonces esta es la gene detail. Entonces me va a decir cuál es el gen, de cuál es el organismo del que viene y un montón de estadísticas, los links para esa misma secuencia en otras bases de datos, en cuáles vías metabólicas se encuentran, qué, etc. Pero si yo quiero la secuencia proteica, me voy a donde dice Amino Acid Sequence Length y le doy clic al 288 aminoácidos y eso me va a llevar hasta la secuencia. Y esta secuencia la puedo copiar y pegar en un archivo de texto y ya tengo la que andaba buscando. Si es que estoy buscando una secuencia específica para buscar en mis metagenomas o cualquier cosa que me les ocurra para lo que quieran una secuencia de algún organismo modelo. Esta es una manera fácil de encontrarlo. Tenemos 10 minutos antes del receso, entonces les voy a enseñar una cosa más. Me voy a ir a mi Gabriel, workspace. Sí. una consulta. Tal vez aclarar, el archivo cuando se baja desde la IMG, indicaste que se baja como para digamos, un archivo de Excel. Sí. Pero en realidad se baja como un archivo con formato CSV. No, se baja como un XML que se puede abrir en Excel Ok, y después ok. se puede guardar como un CSV para meterlo en R. Sí, gracias. Ok, Esa es una buena pregunta. El perfecto. formato del archivo es para abrir en Excel, sí, de las tablas. Les voy a enseñar un ejemplo más rápidamente. Alguna comparación. Voy a ir otra vez a mi set de genomas que ya tengo guardados y vamos a hacer alguna comparación rápida. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá. Voy a comparar esta comparación que hice de mis escarabajos. Ya los marqué. Yo los había guardado como con el nombre que uno elige, Beetle Comparison Final. Los voy a subir otra vez al carrito de genomas. Y ahora voy a ir a las herramientas de comparación de genomas. Y voy a hacer un genome clustering. Entonces acá me va a decir, elija al menos 2 genomas para hacer la comparación. Entonces yo los voy a elegir todos. Y creo que todavía están aquí los Rhodobacter que no tienen nada que ver con este análisis, entonces los voy a remover. Y entonces acá es donde tomamos las decisiones. Entonces aquí quiero hacer el tipo de clustering por función, por taxonomía o por categoría. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar BFAM para hacer un clustering de tipo funcional. Luego lo quiero hacer con Hierarchical Clustering, que es como un arbolito. Quiero hacer PCA, PCOA, NMDS. Ustedes escogen el tipo de análisis que quieren que hacer. Yo voy a hacer uno de Principal Coordinates. Y le digo Go. Aquí estoy comparando 68 metagenomas, todas sus funciones, todos contra todos, para poder hacer una matriz de correlación. Un análisis que en una computadora tomaría mucho tiempo. Acá estoy utilizando los recursos de IMG y aquí es donde les digo que aquí es donde está el verdadero poder de IMG. Yo estoy comparando mis metagenomas de mis escarabajos de Costa Rica contra todos esos otros rumen que existen en las bases de datos. Y estoy de otra manera, si quisiera hacerlo
en casa, tendría que irme al NCBI, bajar los datos crudos, ensamblarlo todo, hacerlo, o sea, pasar por todo el flujo de trabajo hasta llegar a los ensamblajes y después hacer las comparaciones. Utilizar BLAS en mi computadora, que va a requerir muchas horas para comparar todos los genes, todos contra todos. Y poder hacer un análisis que en IMG me va a durar unos cuantos minutos nada más. Lo cual es bien ventajoso. Y bueno, es bien rápido, obviamente no es instantáneo y se va a tomar unos cuantos minutos, pero ahorita va a estar. Mientras está, aprovecho estos 5 minutos que nos quedan para más o menos comentarles la dinámica. Ya vieron que es bien fácil, bien intuitivo, es como estar compras en línea. Entonces, ya les mostré algunas de las herramientas más importantes. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño ejercicio donde cada uno va a tener un proyecto, el que ustedes quieran, hacer alguna comparación de cualquier cosa. La idea es que utilicen las herramientas, que generen una pregunta, que diseñen el experimento, que traten de encontrar las muestras en IMG que les va a permitir responder a su pregunta y trabajarlo, ¿no? En generar algunos datos, algunos gráficos, y eso es lo que vamos a hacer en la segunda sesión de la mañana, un ratito después del almuerzo, y al final del día tal vez algunas personas pueden mostrar los resultados que obtuvieron, podemos hacer un tipo de mesa redonda y hablar de los análisis, cualquier otra pregunta que haya, o ideas, comparaciones, etcétera. ¿Alguno tiene alguna pregunta o comentario de todo lo que hemos hablado por ahora? ¿Qué tal vamos? Yo tenía una pregunta, Gabriel. Adelante. ¿Cómo carga las secuencias? Digamos, una vez que usted depura, por ejemplo, el genoma y todo lo demás, ¿cómo carga el archivo a la base de datos? Para asegurarse que todo esté bien, digamos, que los genes estén correctos, etcétera, porque es muchísima información. ¿Te refieres a un genoma propio, digamos, uno que no está en IMG? Sí, digamos, si usted está generando sus datos, por ejemplo, y no sé, fue y secuenció X bacterias y quiere generar o comprar su base de datos, su genoma contra los que están ahí disponibles, ¿cómo los carga? Sí, esa es una buena pregunta. Acá todavía estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, aquí en el segundo panel que se dice IMG en ER, hay una sección de someter datasets. Entonces lo voy a abrir en otra pestaña. Y acá ellos te van a dar todas las instrucciones y el acceso para poder subir la información. Entonces, primero hay algunas instrucciones, hay tutoriales en YouTube donde muestran, digamos, los pasos para hacerlo uno por uno. Pero sí, entonces lo primero que hay que hacer es como hacerse una cuenta, decir que sí, aceptar las reglas, de que los datos son privados, de que son de uso público y etcétera, digamos, una cosa que es como muy básica. Y una vez que tienen los datos, entonces se suben las secuencias y hay diferentes maneras de hacerlo. Acá, por ejemplo, dicen qué tipo de datos es un genoma o un metagenoma. Entonces ahí vamos a subir un genoma y no lo voy a hacer acá ahorita porque tiene muchos pasos, pero es nada más ir siguiendo los pasos. Se sube el genoma como un archivo FASTA y entonces también le va a dar la opción de que usted suba sus propias anotaciones, si es que ya tienes los marcos abiertos de lectura y todas las proteínas predichas, digamos, y que ya están anotadas con algunas otras plataformas, o también da la opción de que pase por el proceso de IMG, digamos, que es que ellos hacen las anotaciones con todas sus bases de datos y etcétera. Y entonces el genoma se va a ver como cualquier otro que está en la base de datos. Y lo último que va a hacer es elegir el periodo de embargo, si lo quiere hacer público o si lo quiere tener en embargo, creo que el máximo es 1 año y después te da la opción a 1 año más.
Pero entonces, nada más para ver si entendí, digamos, uno decide si uno quisiera, porque en el NSBI últimamente, antes como que la gente subía cualquier cosa, últimamente, Ujú. o de hace unos años para acá, se han ido cuidando un poco más con los genomas o con las cosas que la gente va subiendo. Entonces, en este caso, uno decide si uno quisiera que ellos, por ejemplo, los curen, entre comillas, o uno va haciendo sus anotaciones y ellos eventualmente los revisan. Sí, ellos eventualmente lo revisan, sobre todo al momento de que se hace público, digamos, que entra ya en la base de datos con acceso para todas las personas. Pero entonces lo más fácil es simplemente subir las secuencias FASTA con los contigs y que se procese en digamos, ellos tienen su propio pipeline, que es como su flujo de trabajo. Entonces lo acepta como un genoma y automáticamente va a anotarlo, hacerlo BLAST contra KEGG y PIFA y etcétera. Y entonces la ventaja de hacerlo de esa manera, que es la que yo recomiendo, es que después uno lo puede comparar como cualquier otro genoma que se encuentra ya en la plataforma, digamos. Entonces lo único que hay que subir es el archivo FASTA y listo. Da la opción de subir anotaciones propias si uno quisiera hacerlo, pero solo las puede ver usted. Ok, está bien. Gracias. Claro. Suena muy amigable. Es sumamente amigable. De verdad, es como, yo a veces siento que estoy como haciendo compras en línea. Es muy fácil y es muy intuitivo. Lo que hay que hacer es tomarse el tiempo como para travesear un poco y ver cuáles son las opciones que me da y etcétera, pero es bastante fácil y de verdad es una herramienta muy poderosa. Listo, Gabriel, son las 9:45. Dígame, ok. Luis. Vi que hay una pregunta en el chat. Ok, ya la voy a ver. Bueno, ¿Cuál? la de Stephanie. ¿Qué tendría el IMG para especies de hongos? He visto que la bacteria está muy variada. Eso es una muy buena pregunta, Stephanie. Sí, hola, mucho gusto. Hola. Te preguntaba porque yo sé que también está FunkyDB, entonces no sé si es mejor mantenerlo como un poco separado o IMG también funciona bien para hongos. Ahí estaba atravesando un poquitito, pero me Sí. gustaría escuchar tu opinión. Mi opinión sincera es que nunca he trabajado con hongos, entonces qué pena, pero la verdad no sé. Pero podemos revisar. No te Entonces, preocupes, es que a mí me pasa al contrario, yo casi nunca he trabajado con bacterias, tengo un poquitito más de okay. experiencia en hongos, entonces me llamó la atención, pero nada pasa, era mera curiosidad. No, pero tal vez ese podría ser el ejercicio que, De la que, tarde. puedes, que puedes desarrollar hoy, exacto, sí, como ver cómo anda IMG de genomas de hongos y ver qué podemos comparar ahí. Estoy seguro de que, bueno, aquí ya estoy viendo algunos, hay varios Fusarium. Estoy seguro de, lo que voy a decir es que estoy seguro que va a haber muchos de los organismos que son modelos o de Modelo, ajá. importancia, ¿sí? Digamos que esa de importancia agrícola porque son patógenos o patógenos de plantas o patógenos humanos, etcétera. Entonces, aquí voy a volver a compartir la pantalla. A ver si Ahí lo estaba logro. medio traveseando, a ver qué tal, porque me llama la atención eso, saber qué tipo de hongos hay, si están más los de interés agronómico o también hay otra línea que son los que están asociados a metabolitos secundarios. Sí, claro, claro. Sí, por ejemplo, acá nada más le di clic en ver todos los organismos eucariotas y ya me salió Fusarium y aquí veo otros hongos, Sí, yo creo que ya tengo mi Saccharomyces, tema de la tarde, entonces. Penicillium. Sí, qué pena. La verdad es No, que tranquilo. yo nunca he trabajado con hongos, entonces la verdad no sé, pero sí veo que hay bastantes. Y una manera de buscar genomas es por taxonomía Uh-huh. en el Genome Browser. Entonces acá te va a generar como un árbol donde le pueden dar clic a las diferentes ramas, por así decirlo. Sí, no, más Y bien, muchas gracias, Gabriel. ahí se ve. Listo. Pero sí, más bien ahora más tarde nos cuenta. Porque Perfecto. sí, está muy interesante. La verdad nunca había.
Nunca he buscado hongos. Perfecto, Pero sí, Gabriel. sí hay. Ok, tomémonos entonces el break y Exacto. nos podemos comer un snack o algo así, y dentro A de las un 10:15. rato lo que hacemos es empezar a... Sí, a las 10:15 retomamos. Lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas de Zoom. Entonces podemos trabajar cada uno en su proyecto. Yo y Brad y Diego y los otros asistentes del curso que están conectados vamos a estar atentos, y entonces en el momento que haya una pregunta en el chat, yo aprovecho para abrir mi micrófono y entonces recalco la pregunta para todos y la respuesta si es que la tengo, y entonces así podemos ir avanzando a ver cómo nos va. Entonces voy a Perfecto. ponerle